Muy buenos días, apreciados jóvenes. Quiero resolver con ustedes algunos ejercicios de dinámica, utilizando la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. El primero me dice sobre un plano horizontal perfectamente liso y pulido. Eso significa que la fuerza de rozamiento es cero cuando me dice perfectamente liso y pulido. Se encuentra un objeto de 5 kg de masa. Masa es igual a 5 kg. Sobre ella actúa una fuerza horizontal desequilibrante, fuerza motriz F, se representa, que vale 100 newton de intensidad médica. Determina el sistema de fuerza, la aceleración que adquiere el objeto y la reacción normal. Lo primero que deben hacer para resolver es simbolizar los datos. Fuerza de rozamiento es igual a 0, masa es igual a 5 kilogramos, la fuerza F es 100 newton, y A, B y C, que son las incógnitas. Sistema de fuerza, aceleración, signo de interrogación, su unidad de medida en el sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, y la normal, la reacción normal del peso que se mide en newton debido a que es una fuerza. Veo el primero, el A, que sería el sistema de fuerza. Dibujo el plano horizontal, el objeto, el centro de gravedad, que en los polígonos regulares es el centro, la fuerza F que lo empuja hacia la derecha, por ende el movimiento va a ocurrir en esa dirección, es decir, el efecto que es la aceleración, la fuerza. Bueno, la fuerza F actúa hacia X positivo, el peso hacia el centro de la Tierra, la reacción normal al peso es la normal y la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, siempre es de sentido opuesto. V, este sería A, el sistema de fuerza, en B, fuerza menos fuerza de rozamiento tendría que ser, pero como la fuerza de rozamiento es cero, no le incluyo más en la segunda ley de Newton, que me dice de que la fuerza motriz siempre es igual al producto de la masa total por la aceleración que adquiere. Como la fuerza de rozamiento es cero, entonces 100 menos 0 es 100. La fuerza motriz es igual a la masa que vale 5 según los datos y la aceleración A. Entonces 100 dividido 5 es la aceleración, que es 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego en la vertical vemos que el objeto ni sube ni baja. Entonces eso quiere decir que el peso menos la normal es igual a 0. El peso, la normal está restando, pasa al otro miembro a sumar, entonces el peso es igual a la normal. El peso es masa por gravedad, es igual a la normal es igual a masa por gravedad, es igual al peso. La normal entonces es 5 por 9,8 que da 49 newton. Y ahí terminamos el primer ejercicio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio número 3, que me dice 3 cuerpos de masa 10 kilogramos, 20 kilogramos y 30 kilogramos respectivamente en contacto, como se muestra en la figura. Reciben la acción de una fuerza horizontal, esa flechita me indica la fuerza, es decir, sobre el primer objeto se aplica, de 120 newton. Determina la aceleración del sistema. Lo primero que tengo que hacer es sacar los datos. Masa 1, masa 2, masa 3, la fuerza motriz, la aceleración y la fuerza de rozamiento, como no me da, digo que es 0. Escribo la imagen, es decir, el gráfico. Esta fuerza F solamente se aplica sobre el primer objeto, el segundo, el tercero. No se aplica, solamente sobre el primero. Pero cuando entra en contacto con el segundo, entonces la fuerza 1 aplica una fuerza en 2, la fuerza 2 aplica en 3. Por la tercera ley de Newton, entonces cada objeto le responde, reacciona. Entonces la reacción a la fuerza 2,3 es la fuerza 3,2, la fuerza que el objeto 3 aplica en 2. Y luego la reacción a la fuerza F1,2 es la fuerza 2,1, que es la fuerza que 2 aplica en 3. Menos la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Como acá es 0, entonces no participa en la ecuación, se anula. Quedaría más o menos así. Fuerza F más fuerza 1 en 2 más fuerza 2 en 3 menos fuerza 2 en 1, porque se opone al movimiento. El movimiento es en este sentido, es la aceleración. Entonces sumo todas esas fuerzas, el rojo y los verdes, acá están.
y luego le voy restando estas fuerzas. Como son acción y reacción, estas fuerzas se van anulando y como la fuerza de rozamiento es cero, se anula también, quedándome entonces la fuerza es igual. La masa total, que es masa 1, masa 2, masa 3 por aceleración. La sumatoria de las masas es 60, 120 dividido 60 es la aceleración del sistema. ¿Qué ocurriría con la aceleración si tuviera fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, la aceleración disminuiría. Si yo quiero saber la fuerza de rozamiento, siempre aplico esta ecuación. Coeficiente de rozamiento dinámico, o mu, así es una letra griega, por la normal. Una vez que yo tengo la normal del objeto, que en este caso cada uno tendría una normal. Entonces sumo esas normales y multiplico por el coeficiente de rozamiento, que no debe ser cero. En nuestro ejercicio sí, pero cuando actúa la fuerza de rozamiento puede valer 0,1, 0,2, depende de lo que te da el problema. Entonces ahí se pone y se le resta a la fuerza F, porque es una fuerza que se opone al movimiento. Y ahí termina el ejercicio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio número 5, que me dice: se tiene una partícula de 40 kilogramos en reposo. Sobre él actúa una fuerza de 80 newton formando con la horizontal un ángulo de 45 grados. Considera gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y hallo. Diagrama del cuerpo libre, que sería el sistema de fuerza. B, la aceleración de la partícula A. La reacción del plano de apoyo, la reacción normal. Ahí tenemos el esquema. Entonces vemos, primeramente sacamos los datos. Masa es 40 kilogramos, fuerza 80 newton, tita, que es el ángulo que forma la fuerza F con respecto a la horizontal, es 45, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. A, el diagrama de fuerza. B, la aceleración, signo de interrogación, porque es lo que me pide, en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y C, la reacción normal, que es una fuerza, se mide en newton. A, dibujo así el sistema. El centro de gravedad, la fuerza F, y la fuerza F se divide en sus componentes. La fuerza Fx en la horizontal, la fuerza Fi en la vertical. Este sería el coseno y este sería el seno de esta hipotenusa, que sería la fuerza F. El peso siempre actúa hacia el centro de la Tierra y la normal es su reacción de apoyo, que sería entonces igual al peso. Ahí tenemos el sistema de fuerza. Para resolver este ejercicio, entonces vemos la fuerza de rozamiento es cero porque no me da en el problema. Entonces es una fuerza que se anula. Vemos el sentido del movimiento. El objeto se va a mover en este sentido. Eso es muy importante porque eso va a determinar qué fuerza yo voy a utilizar. Porque hay fuerzas en la vertical y en la horizontal. En la horizontal se encuentra la fuerza X menos la fuerza de rozamiento que anulé a propósito porque no me da el problema. Eso va a ser igual a la masa total, que es m por aceleración, que es la segunda ley de Newton. La fuerza X es la componente horizontal de la fuerza F. Si quiero saber, entonces multiplico a la hipotenusa el coseno del ángulo θ y eso es Fx. Por ende, Fx es fuerza es F por coseno de θ, es igual a masa por aceleración, y voy reemplazando. La fuerza F vale 80, el coseno de θ es 45, coseno de 45, y la masa que vale 40, según los datos. Multiplico esto y divido con 40 y eso es la aceleración, me sale 1,41, que es V. En C me pide la reacción normal de apoyo. Entonces hacemos peso y le voy restando, porque tiene sentido opuesto, la normal y otra fuerza que actúa en la vertical, que es la fuerza en I. La fuerza en I. Y eso es igual a 0. Es masa por aceleración, pero como arriba no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo en la vertical, se reduce a 0, porque la aceleración, que es el efecto de la fuerza, es igual a 0 porque las fuerzas están en equilibrio. Acá están en desequilibrio. Esta parte se llama dinámica y a esta parte se llama estática. Dinámicas son fuerzas que desequilibran un sistema, estáticas son fuerzas que están equilibradas. Quiere decir que la sumatoria es igual a 0. Estos dos que están restando pasa a sumar, entonces el peso es igual a la normal más fuerza I.
El peso es masa por gravedad, la normal es lo que estoy buscando y la fuerza I es la componente de la fuerza vertical de la fuerza F, que sería el opuesto. Sería entonces F por seno de tita. F por seno de tita me queda entonces 80 por seno de 45, 40 por 9,8 y este pasa a restar quedando la normal solita porque estaba sumando. Y ahí me sale la normal 335,43. ¿Cuál es el error más común que se comete en esta clase de ejercicio? Decir que el peso es igual a la normal. No es igual a la normal. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza que se le suma a la normal para dar la igualdad al peso. Quiere decir que el peso se distribuye o su reacción normal sería la normal y la fuerza en I. La sumatoria de estas dos fuerzas anulan al peso. Ahí tenemos el ejercicio número 5. Ejercicio número 8. Me dice, se deja caer un bloque de 10,2 kilogramos a lo largo de un plano inclinado de 30 grados de pendiente sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento mu, ahí aparece la fuerza de rozamiento del bloque, es de 0, mu es igual a 0,3. Es adimensional, no tiene unidad de medida el coeficiente de rozamiento. Y recuerden que se multiplica por la normal para obtener la fuerza de rozamiento. Y me pide calcular la aceleración del bloque, el tiempo que tarda en recorrer 8,5 metros. Vamos a ver entonces. Primeramente los datos. Acá están los datos, aceleración y el tiempo. Vemos el sistema de fuerza. Acá tenemos el plano inclinado, el objeto. El peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. La normal siempre forma 90 grados con la horizontal, en este caso con el plano horizontal forma 90 grados. En este caso el plano ya no es horizontal a la Tierra, sino tiene una pendiente que está dado por el ángulo tita de 30, creo que es 30 grados. El peso se distribuye en sus componentes. Tenemos un peso en I, componente en I, que tiene que ver con el coseno, y componente en X, que tiene que ver, que es el cateto opuesto, que tiene que ver con el seno. Seno, coseno. ¿Qué significa coseno? Significa, en este caso, ¿qué significa seno primeramente? Significa opuesto a este ángulo. ¿Qué significa coseno? Que es adyacente a ese ángulo. El cateto opuesto siempre se relaciona con el seno y el cateto adyacente siempre con el coseno. En este caso, la hipotenusa sería el peso. Es trigonometría aplicada a la física. Este ángulo es igual a este ángulo. Y vemos entonces, ahí tenemos las componentes del peso. Vemos el sentido del movimiento, eso es importante. El sentido del movimiento, que es el efecto de toda fuerza desequilibrante, es A, la aceleración del movimiento. Ese me apunta cuál fuerza es el que mueve. En este caso, Px. Px es el que mueve y le resto la fuerza de rozamiento. Es igual a masa por aceleración. El peso en X es peso, que es la hipotenusa. Acá tenemos. Y como es opuesto, puedo transportar este vector acá, siempre manteniendo su dirección y su sentido. Entonces opuesto va a quedar seno de tita. Px entonces peso por seno de tita menos fuerza de rozamiento, que es mu por normal. Es igual a masa por aceleración. El peso es masa por gravedad por seno de tita menos 0,3 por normal. Es igual a masa por aceleración. Pero yo no tengo todavía normal. Tengo todos los otros datos menos la normal. ¿Y cómo obtuve este dato, que es lo que me pide lo que sería la normal? ¿Cómo hallo? Y me fijo, la normal es igual al peso en I. Vemos que sería la acción y la normal es la reacción de apoyo. La normal es igual a peso en I. La normal es igual al peso por el coseno de tita, porque es el cateto adyacente. El peso es masa por gravedad por coseno de tita. Reemplazo por los datos y me sale 86,56 newton. Pongo la ecuación, realizo este producto, por eso lo puse entre paréntesis, menos este producto, obtengo 24 y divido con 10,2 porque está multiplicando a la aceleración y ahí obtengo la aceleración, que es 2,35. Y ahí ya hallo A, que es la aceleración. Luego me pide V. Yo puse acá que la normal es V. No es cierto eso, porque sería un cálculo auxiliar nomás esta parte. Acá me pide tiempo.
cuando recorre S,85 metros. Ahí puedo utilizar cinemática. Cinemática puedo utilizarlo, que sería posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Como es acelerado, entonces más 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Eso sería mv. Ese es lo que me está pidiendo. Voy a considerar que la posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0 porque me dice que partió del reposo. El tiempo es lo que estoy buscando. Más 1/2 por la aceleración que me salió 2,35 por tiempo al cuadrado. Y en lugar de ponerle su valor, voy a reemplazar por el dato que es 8,25. Y queda entonces 8,25 es igual, esto se anula y queda entonces 1/2 por 2,35 al cuadrado y voy a obtener entonces este producto primero y después le busco la raíz cuadrada. Quedaría más o menos así. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Multiplicamos esto, 2,35 por 1/2 y me sale 1,175, pasa a dividir. Obtengo 7,02 para anular raíz cuadrada. Aplico raíz cuadrada para anular la potencia, en este caso al cuadrado. Se anula con el índice de la raíz, sale el tiempo. La raíz de 7,0 es 2,64 segundos y eso sería el V. Ahí termina el ejercicio. Por último tenemos el ejercicio número 9 que les voy a mostrar. Me dice la masa 1 de la figura tiene una masa de 65 kilogramos y la masa 2 tiene 32 kilogramos. La fuerza tiene una intensidad de 520 newtons, sabiendo que no existe rozamiento y que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Determina el diagrama del cuerpo libre para cada masa, la aceleración del sistema y la intensidad de la tensión en el hilo para esta figura. Vemos entonces los datos. Masa 1, 65 kilogramos, masa 2, 32 kilogramos, F, que es la fuerza 520, la fuerza de rozamiento es 0, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado, en A me pide la aceleración y en B la tensión. Acá tenemos el sistema de fuerza. Peso 2, tensión en la cuerda que estira a este cuerpo, tensión T que estira el cuerpo 1, peso en 1 y la normal en 1 de apoyo. ¿Por qué este no tiene normal? Porque no está apoyado sobre la superficie. Este sí tiene normal porque está apoyado sobre la mesa. Y la fuerza de rozamiento que apunta en sentido opuesto al movimiento. ¿Dónde se mueve el objeto? Eso es importante para determinar qué fuerza motriz lo mueve y qué ley voy a aplicar, que es la segunda ley, siempre segunda ley. Este es el sentido de la aceleración. La aceleración es el efecto de la causa, que en este caso es P2. P2 es el que mueve, entonces queda P2. Le resto a P2 la tensión T. Le resto la tensión T porque apunta en sentido opuesto. Le sumo la tensión 2 y le resto la fuerza de rozamiento porque el sentido de movimiento es esto. ¿Verdad? P2 menos T más T menos fuerza de rozamiento. ¿Y a qué va a ser igual eso según la segunda ley? A la masa, que es la masa total, por la aceleración. T1, o sea, menos T y más T se anulan. La fuerza de rozamiento también porque es 0. Y me queda entonces peso 2 es igual a la sumatoria de la masa por la aceleración. P2 es igual a masa 2 por gravedad, que es 32 por 10. Sumo las masas y divido y me sale 3,29 metros sobre segundo. Esa es la aceleración que sería en A. El sistema de fuerza, a ver si me pide sistema de fuerza. No. ¿De qué me sirvió el sistema de fuerza? Para obtener la ecuación para la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas actúan? Para B puedo hallarlo por el objeto 1 o por el objeto 2 indistintamente. Para hallar la tensión. Por ambos métodos me sale lo mismo. Voy a hallar por la segunda, que sería peso 2 menos tensión es igual a masa 2 por aceleración. No incluyo la masa 1 porque se trabaja aislado. Queda entonces 320 menos T es igual a 32 por la aceleración que me salió. Multiplico esos dos
Este pasa a sumar, este pasa a restar y queda 214,4 newton. Eso es la tensión. ¿Qué pasa si utilizo la masa 1? Ahí la fuerza que mueve es la tensión. La tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a masa 1 por aceleración. Es lo que escribí acá. Tensión, no le puse más la fuerza de rozamiento porque es 0, masa 1 por aceleración. Directamente multiplico masa 1 por aceleración y me sale el mismo resultado. Y ahí termina el ejercicio.